Continuando con el anime de Inuyasha, pasado el capítulo 132 en la quinta temporada, llegamos a su tercera película titulada La Espada Conquistadora, en la que comenzamos viendo al padre de Sesshomaru herido frente a la luna, cuando de repente este llega con él, le pregunta que si irá al lugar donde tiene planeado, y que si lo hace, que le entregue ambas espadas antes de morir. Él le dice que no, y después de escuchar que él las quiere para alcanzar la supremacía, le pregunta que si acaso tiene algo que proteger. Este le responde que no, cosa que después de escuchar se transforma y se va de ahí ante la mirada de Sesshomaru. Por otro lado, vemos a unos soldados cuidando un palacio donde una mujer está a punto de dar a luz. Luego, vemos a un soldado llamado Setsuna no Takemaru, quien va hacia donde ella está. Cuando llega, esta ya tiene a su hijo mitad demonio en sus brazos, algo que lo enfurece bastante, ya que según menciona, él quería a la princesa, pero no solo se le fue arrebatada, sino que tuvo al hijo de un demonio. Cuando llega con la princesa Izayoi, esta le pide que saque a todos del lugar para que nadie muera, pero él no la escucha y lleno de remordimiento, le clava su lanza matándola. Luego sale de ahí, y mientras la noche se oscurece en un eclipse de luna, ante ellos llega Inuno Taisho, el padre de este ser que acaba de nacer. Usando su espada, crea un gran poder y entra por la fuerza al palacio. Cuando lo hace, se topa con Takemaru, quien le dice que ha llegado tarde, ya que él ha matado a Izayoi. Después de decirlo, se lanza sobre él, pero termina siendo gravemente herido, perdiendo un brazo cuando lo enfrenta. Luego ordena a los soldados quemar el lugar. Este llega a donde está la princesa del lugar y al verla muerta tirada en el suelo, saca colmillo sagrado, mata a los mensajeros del otro mundo y la revive. Cuando despierta, le da una túnica y la protege, diciéndole que se vaya con el bebé. En eso estaba cuando llega Takemaru, decidido a enfrentarlo y matarlo. Él le ordena a Izayoi que se vaya, mientras le dice que a su hijo lo llame Inuyasha. Esta lo obedece y se va, mientras ambos se quedan peleando y muriendo en el lugar, siendo las últimas palabras de este que Izayoi trate de seguir viviendo con Inuyasha a su lado. El nombre de este niño, su nombre será Inuyasha. Inuyasha. Izayoi, vivir y vivir. Eso es lo que tienes que hacer. Con Inuyasha a tu lado. Después de esto, vemos a Ome regresar a la época antigua y encontrarse con Inuyasha, recordando la manera en que llegó y también cómo Sesshomaru quería colmillo de acero, pero no pudo tenerla, y ya estando junto con los demás, siguen su viaje en busca de Naraku. Luego regresa nuevamente a su época, donde mientras está jugando con sus amigas, llega Inuyasha a defenderla y crearle unos cuantos problemas. Más tarde, mientras regresan a su casa, ella le explica que lo que estaba haciendo era jugar voleibol, algo que él compara con un juego de patear una pelota, algo que no le trae buenos recuerdos, puesto que se le viene a la mente ese momento en que los habitantes de la aldea donde él vivía estaban jugando este juego, y cuando él llegaba a acompañarlos, todos estos se iban. Luego él regresaba con su madre, quien lo abrazaba llorando, mientras él le menciona a Ome que esa fue la primera vez que vio a su madre hacerlo. Luego siguen caminando. Por otro lado, vemos al abuelo de Ome llevando una espada llamada Songa hacia el templo para guardarla, ya que es una reliquia familiar. Por su parte, vemos a Miroku, Sango, Shippo y Kirara junto con el anciano Myoga llegar a la tumba de la madre de Inuyasha. Regresando al abuelo de Ome, este le cuenta al hermano y a la madre de Ome que el origen de esta espada tiene lugar en una batalla de un guerrero llamado Susano, que logró derrotar a Yamatano Orochi y así obtener la espada de la cola del dragón. Lo que le parece extraño al abuelo de Ome es que no ha logrado sacar la espada de la funda, y cuando se distraen un rato, un espíritu sale de este diciendo que no podrá resistir más el sello que tiene la espada. Luego sale volando junto con este al sentir la presencia de Inuyasha cerca. Todo esto ante la mirada de la madre, hermano y abuelo de Ome. Esta, después de volar por todo el lugar, llega con Inuyasha, donde el espíritu llamado Saya, que resulta ser la funda de la espada, dice que el sello de 700 años está por ceder. Reconoce a Inuyasha gracias a colmillo de acero y luego le dice que empuñe esta para tratar de calmarla, pero él no le obedece y ya sin fuerzas deja salir la espada, la cual, después de caer a tierra, muestra la destrucción que es capaz de hacer en una ilusión del futuro que puede provocar en la tierra. Este les dice que para revertir todo, alguien especial debe empuñarla, ya que si cualquiera lo hace, se llenará de ambición de poder, se volverá malvado y destruirá todo. Inuyasha al oírlo va y lo intenta, la toma y después de revertir todo, la espada comienza a controlarlo, se pone en modo diablo y cuando Aome trata de calmarlo, él intenta matarla, aunque se resiste poco después. La espada habla y lo reconoce como el hijo de Inuno Taisho. Luego le dice que lo usará para dominar el mundo, y aunque él no quiere dejarlo, no puede quitársela, razón por la cual regresa a la época antigua para no causar daño en esta, dejando a Aome sola y diciéndole que no se involucre. Cuando él se va, ella se queda maldiciéndolo por lo que le dijo, y luego le pregunta a Saya que si hay alguna manera de revertir ese poder. Él le dice que sí, pero que nunca antes se había intentado. Ella, convencida, dice que lo harán y decide regresar a la época antigua. Tú me obedecerás.
Y pronto seré el que gobierne el mundo. Así que, esto es asunto mío. ¡Ah! Pero... ¡Te prohíbo que me sigas! usted sabe la forma, ¿verdad? No se ha intentado nunca antes. Entonces, está decidido. Cuando Inuyasha regresa, todos sienten una energía maligna acercarse, especialmente Sesshomaru, quien se da cuenta de lo que pasa y va hacia allá. Cuando este sale del pozo, primero ataca a Shippo y luego a unos aldeanos, y aunque Miroku y Sango intentan detenerlo más adelante, este pierde el control y trata de matar a los aldeanos del lugar, pero al escuchar el llanto de un niño que estaba por matar, reacciona y comienza a luchar contra la espada. Miroku y Sango aprovechan para escapar con los demás, y ya estando él solo, al no poder dominar la espada, crea un ataque y libera un enorme poder que lo destruye todo. Este movimiento, según Myoga, se llama Gokuryu-ha, el cual destruye todo y es superior al Bakuryu-ha de Inuyasha. Ellos, al ver lo que es capaz de hacer, deciden esperar a Ome para ir a detenerlo. Inuyasha, después de hacer ese ataque, camina ya un poco más tranquilo, ya que su espada se encuentra flácida gracias a todo el poder que sacó. Por su parte, vemos a Ome despedirse de su familia y regresar por el pozo, donde le esperaban Miroku y Shippo, y ahora se dirigen en busca de Inuyasha. Regresando a este, cuando pasa por un lugar donde hay monstruos muertos, estos reviven y quieren atacarlo. Él usa la espada y los mata, luego sigue caminando. Cuando Aome y los demás pasan por ese mismo lugar momentos después, al ver a los monstruos, se dan cuenta que estos siguen con vida. En ese momento Saya menciona que cuando la espada Songa asesina, los cuerpos reviven pero ya sin alma. Luchan contra ellos un rato, hasta que Miroku se envenena. Luego este espíritu les dice que con fuego los pueden destruir, aunque en ese instante no hace falta, ya que Aome los extermina con una flecha. Luego se va en busca de Inuyasha, mientras Sango se queda con Miroku, que está herido. Por otro lado, vemos a Sesshomaru llegar con Inuyasha, queriendo arrebatarle la espada a Songa. Ambos se enfrentan un momento, hasta que este siente a través de la espada de Sesshomaru que él la desea bastante, así que obliga a Inuyasha a pelear más fuerte con él. Aome, que va en camino, se encuentra con Totosai, quien le dice que Songa es solo para combatir espíritus malignos, y solo el padre de Inuyasha podía usarla. Regresando estos dos, ambos siguen enfrentándose, hasta que Inuyasha se pone en modo diablo y logra dominar a Sesshomaru, pero él logra defenderse y, sabiendo que lo puede matar, se abalanza sobre él, le quita colmillo de acero, aún sintiendo el dolor de tocar la espada, usa el viento cortante con un increíble poder y lo aleja de él, quedándose bastante débil por usarla. Inuyasha se levanta y, al ver a Lin más cerca que Sesshomaru, va por ella, y en el momento en que la quiere matar y Sesshomaru defenderla, aparece Ome, quien logra detenerla diciéndole abajo, lo cual hace que la espada se despegue de su cuerpo y salga volando muy lejos de ahí, rompiendo también el rosario que Inuyasha tenía en el cuello. Aome, aún consciente, le logra decir que llegó por él a ayudarlo, luego se desmaya. Inuyasha, al ver lo que pasó, detiene a Sesshomaru, que se iba, y le dice que él será quien derrotará a Songa, pero él le responde diciéndole que no lo logrará, y después se va, mientras Inuyasha se queda preguntándole a Myoga y Totosai sobre cómo era su padre. Ellos únicamente le dicen que era indudablemente fuerte, con o sin la espada. Al oírlo, deja a Myoga que se encargue de Aome y va tras la espada para destruirla. Esto mientras Sesshomaru se pregunta del por qué su padre no le dejó ninguna de esas espadas, y a cambio le dejó a Colmillo Sagrado, algo que considera inútil. Inuyasha, quise venir. Perdóname. Aome era más fuerte que yo. Inu no Taisho era tan fuerte que su poder jamás se puso en duda, incluso sin necesidad de la espada Sounga. Luego de eso, vemos a un monstruo ir caminando y encontrarse con la espada Songa, la toma y esta lo controla. Llegan a la tumba del padre de Inuyasha y toman el brazo de Sesshomaru, que estaba ahí. Luego llegan a la tumba de Takemaru y lo despiertan. Esta le dice que juntos tomarán venganza sobre Inuyasha y Sesshomaru, además de que lo hará olvidar a Izayoi, la mujer a quien él amaba pero que alguien más le arrebató. Lo motiva a odiar todo, a Inuyasha, a Sesshomaru, a Izayoi. Lo revive y se dice que los matará a todos. Por su parte, vemos a Ome recuperándose junto a Sango, Miroku y todos los demás. Cuando reacciona, ve que también están Lin y Yaken con ellos. Ella se acerca a Ome y le da las perlas del collar que tenía Inuyasha, y mientras están todos reunidos, Myoga les cuenta la historia de la espada Songa, la cual habla sobre que cuando el padre de Inuyasha murió hace 200 años, ellos dejaron las espadas que le correspondían a cada uno en su respectivo lugar, pero no sabían qué hacer con la espada Songa. Luego menciona que este tenía las 3 espadas que podían controlar el mundo, formando un poder
poder llamado Sangai, que conforma 3 elementos, siendo el cielo, colmillo sagrado, la tierra, colmillo de acero, y el infierno, la espada Songa. Luego sigue recordando que al no tener opción con esa espada, la lanzaron al pozo de los huesos pensando que desaparecería con los años, pero no lo hizo, y es por eso también que llegó a la época de Aome y a su templo, ya que cuando ella llegó al mundo antiguo, solo habían pasado 200 años, y esta pasó el fondo del pozo y llegó a esa época. Luego de descubrir eso, Aome pregunta si existe alguna manera de detenerla. Saya le dice que combinando el poder de colmillo de acero y colmillo sagrado podrían derrotarla, algo que consideran imposible. Mientras tanto, vemos a Takemaru ya resucitado completamente recibir el brazo de Sesshomaru, lo cual lo dejará tomar la espada. Él se lo pone, toma Songa y logra dominarla. Por otro lado, vemos a unos soldados regresando a su palacio, cuando de repente una energía maligna aparece, y cuando llegan en el interior de este, encuentran a todos muertos gracias a Takemaru, quien después de verlos, los ataca con el Gokuryuha y los mata a todos, quedando él bastante débil también, ya que no se ha adaptado al brazo completamente. Por su parte, vemos a Inuyasha llegar a la tumba de Takemaru, donde también aparece Sesshomaru. Este le pregunta a él si sabe qué es lo que está pasando con todo ello. Él le responde que no, diciéndole también que quien debería saberlo es él, pero por su ignorancia en cuanto a su origen, es que no lo sabe. Luego de decirlo lo ataca, y ambos se enfrentan un corto momento, en donde Sesshomaru trata de quitarle a colmillo de acero a la fuerza. Él no se deja y le lanza un viento cortante. Este se defiende mandándole un ataque más fuerte, el cual es aprovechado por Inuyasha para lanzarle el Bakuryuha. Al verlo, Sesshomaru recuerda el momento en que quiso arrebatarle la espada a su padre, pero no pudo, y mientras recuerda también la ridícula forma en que este murió, contrarresta el Bakuryuha y se lo regresa con un increíble poder, dejando a Inuyasha vivo gracias a la protección que le dio la funda de su espada. Por su parte, vemos a Aome y los demás ir en busca de este, mientras él camina recordando lo que Sesshomaru le dijo y deseando el haber podido ver el rostro de su padre o conversar con él. Padre, solo quiero ser yo quien acabe contigo. Inuyasha, tu padre murió de una manera patética. Eres un infeliz, Sesshomaru. Yo quisiera haber podido conocer su rostro. Y también quisiera haber podido conversar con él. Pasado esto, vemos a Takemaru revivir a todos los soldados que mató y ahora controlarlos, fortaleciendo el castillo donde está y dispuesto a enfrentar a Sesshomaru e Inuyasha. Cuando Aome y los demás llegan, ven todo el ejército de cuerpos sin vida que hay. Luego de intentar planear algo, ven a Inuyasha a lo lejos ir a enfrentar a este ejército. Los ataca varias veces pero no les hace nada. Sesshomaru también llega y los empieza a atacar abriéndose camino al castillo. Aome junto con los demás, queriendo ayudar a Inuyasha y ganar algo de tiempo, también atacan al ejército, pero igualmente no les hacen daño. Sesshomaru en un momento usa todo el poder de su espada Tokijin y cuando un soldado explota cerca de él también pierde a colmillo sagrado. Link, que estaba con los demás, al ver la espada va a levantarla junto con Aome, pero son atrapadas por un monstruo y llevadas al castillo. Inuyasha y Sesshomaru al verlo van hacia allá a intentar rescatarlas. Cuando ellas llegan frente a Takemaru, este las ve iguales a Izayoi y planea matarlas. Inuyasha y Sesshomaru también intentan llegar pero les cuesta bastante, y cuando Takemaru, después de atacar a Aome, está por matar a Link, llega Sesshomaru a defenderla. Les dice que se vayan y lo hacen, no sin antes dejarle a colmillo sagrado cerca. Cuando se van, él le enfrenta a Takemaru un momento, hasta que se da cuenta que este tiene su brazo. Al hacerlo, este aprovecha y se lanza sobre él, logrando arrebatarle la espada. Este le dice que él solamente es controlado por la espada y que el poder que tiene no proviene de él. Luego recupera colmillo sagrado y decide enfrentarlo con esta. Por su parte, Inuyasha, que seguía tratando de llegar, al no poder derrotar a todos los soldados, aparecen Miroku, Sangu y todos los demás en su ayuda. Los enfrentan un rato, hasta que ya todos cansados y a punto de ser derrotados, Miroku le dice a Inuyasha que se vaya en busca de Aome, mientras él usa el agujero negro. Este le obedece y va, mientras él absorbe a todos con su agujero, deshaciéndose de todo el ejército y quedando el herido. Aome, quien estaba escapando con Lin, es atrapada por un monstruo que la intenta matar, pero momentos después es liberada gracias a que Lin le lanza las perlas del collar de Inuyasha, pero aún así este sigue atacándolas hasta que llega Inuyasha, que lo destruye. Este, al saber que Sesshomaru sigue peleando contra Takemaru, va hacia allá, pero es detenido por Aome, quien le dice que para derrotar a Songa tienen que combinar el poder del Bakuryuha de él y el Soryuha de Sesshomaru para derrotar el Gokuryuha del
espada. Él no quiere, pero Aome lo intenta convencer de hacerlo y luego este se va. Regresando a Sesshomaru, este sigue enfrentando a Takemaru. Logra acertarle un golpe, pero este se regenera nuevamente y mientras pelea recuerda la última vez que vio a su padre, además de lo que él le dijo sobre si acaso tenía algo que proteger. Takemaru aprovecha y le clava su espada, pero es defendido por el viento cortante de Inuyasha, quien casualmente llega. Este quiere atacarlo, pero no puede, y al verlo, Takemaru menciona que le recuerda a Isayoi, la mujer que lo rechazó y a quien él asesinó. Este no lo escucha y sigue atacándolo. Los tres se enfrentan un momento, hasta que este, al querer usar el Goku-Ryuha, es detenido por Inuyasha, quien le dice que los humanos poseen una gran cantidad de cualidades y defectos, los cuales, al llevar él en su sangre, lo hacen luchar más fuerte, ya que cuando estos tienen algo que defender, sus energías se incrementan y lo logran, algo que él le agradece a su madre. Al mencionarla, Takemaru recuerda a Isayoi y cede ante la fuerza de Inuyasha, recordando los últimos momentos que estuvo con ella, dándose cuenta que lo que ella quería era protegerlo, y también que él no la odiaba, sino la quería. Luego de eso, muere y desaparece de ahí. Cuando un humano tiene algo que proteger, sus fuerzas se hacen mucho más grandes. Y le estoy agradecido a mi madre por ello. Takemaru, Isayoi. sal de aquí cuanto antes, por favor. No quiero que te mueras. Estabas intentando protegerme. Yo no odiaba a Isayoi-sama porque yo siempre, Isayoi, te quería. Siempre. Cuando muere, Sesshomaru usa colmillo sagrado y mata a los mensajeros del otro mundo. La espada Songa despierta y comienza a destruir todo el lugar, además de tratar de abrir las puertas al otro mundo, que según dicen Saya, Myoga y Totosai, es algo que los matará a todos, ya que esta, al saber que colmillo de acero y colmillo sagrado la quieren destruir, trata de hundir este mundo en el mundo de los muertos, lugar donde se logran ver los zombies del otro mundo, llamando a las almas de los vivos. Ellos, queriendo defenderse, se ponen alrededor de Saya y este los protege con un campo de energía. Inuyasha y Sesshomaru siguen enfrentando a la espada, ambos peleando entre sí por derrotarla. Aome, al ver lo que hacen, sale del campo, toma una flecha y un arco y va hacia donde están. Cuando llega cerca, les dice que peleen juntos para derrotarla, pero ellos no le hacen caso, razón por la cual lanza una flecha que le da en el brazo a la espada. Al hacerlo, ella cae del lugar donde está e Inuyasha va a salvarla y luego le regresa su ataque a esta con el Bakuryuha, pero no le hace nada. Este va otra vez y Songa le vuelve a lanzar otro ataque, del cual Inuyasha ya no puede defenderse, ya que el Bakuryuha ya no tiene efecto. Sesshomaru los sigue enfrentando cuando Inuyasha llega nuevamente. La espada, al verlos, aprovecha y les lanza un ataque a ambos, el cual es únicamente recibido por Sesshomaru, quien lo logra resistir gracias a colmillo sagrado. Este le lanza otro a Inuyasha, quien no se puede defender y lo hiere bastante. Cuando se vuelve a levantar nuevamente, al verlo, la espada Songa crea otro Goku-Ryuha, pero esta vez con todo su poder y se lo lanza. Este, queriendo defenderse, le lanza el Bakuryuha otra vez, pero no puede superarlo. Sesshomaru, que lo ve, recuerda lo que su padre le dijo esa noche, y al ver a Inuyasha lanzar otra vez el Bakuryuha y a Lin cerca de ahí, duda en que si en verdad tiene algo que proteger o no. Luego saca colmillo sagrado y, diciendo que no quiere proteger nada, lanza un increíble poder que, combinándose con el Bakuryuha de Inuyasha, al llegar a la espada Songa, la destruye, enviándola al cielo y haciendo que absorba las nubes que habían ahí y cerrando el camino al infierno. Cuando Aome y Inuyasha regresan con los demás, ven cómo esta espada cae junto con el brazo de Sesshomaru al vacío, lugar de donde en un resplandor aparece la imagen del padre de Inuyasha y Sesshomaru. Este les habla y les dice que por fin han encontrado la respuesta a lo que buscaban y que la espada Songa quedará sellada en el otro mundo. Luego, mientras los ve en otro resplandor, desaparece de ahí, quedándose ellos pensando en que él confió en sus dos hijos, en que aprovecharían y sellarían la espada en el otro mundo cuando las puertas de este estuvieran abiertas, algo que solo lograrían ambas espadas juntas. Luego de escucharlo, Sesshomaru se va junto con Lin y Yakin, mientras Aome e Inuyasha se quedan pensando en cómo ha de haber sido el padre de este y en todo lo que acaba de pasar. Yo, Sesshomaru, no protejo nada. Por fin ambos han encontrado la respuesta. Ahora la Songa quedará sellada para siempre en el otro mundo. No hay nada más que tenga que decirles. ¿Te alegra haberlo conocido? Me da igual. ¿No había algo que hubieras querido decirle a tu padre? La verdad, no había nada.
Y en los postcréditos podemos ver a Inuyasha y Aome acostados en el campo viendo las nubes, mientras que ella piensa que Sesshomaru no odia a los humanos, ya que deja que Lin lo acompañe. Luego, mintiéndole a Inuyasha sobre que le dará algo que le gustará, le dice que cierre los ojos, y cuando este lo hace, ella le pone nuevamente el rosario, diciéndole que lo hace para que no se vaya sin ella otra vez, dando así final a la tercera película de Inuyasha, La Espada Conquistadora. Ven, voy a darte algo bueno. Eres una molestia, ¿lo sabes? Por favor, cierra los ojos un momento. Me dijiste que era algo bueno. Estabas pensando en alguna cosa sucia, ¿cierto? Yo no... Lo sabía. Yo ya no necesito esta cosa. Ay, no me voy a ir. Quítame esta cosa. No quiero. ¡Quítamela! ¡Abajo! ¡Ya no más! Y así es como llegaríamos al final de este video. Puedes ver las demás películas o los resúmenes de las temporadas de Inuyasha en esta lista de reproducción que te aparecen aquí arriba. Dicho esto, déjame un like si el video te ha gustado y tu comentario acerca de lo que piensas de él. Y recuerda, este es nuestro Universo X. ¡Hasta la próxima!